Hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum recibió un nuevo avión Embraer brasileño para la empresa mexicana de aviación, esta empresa que se le ha encomendado al ejército, a los militares. Dijo que la aviación o que esta mexicana de aviación no es un capricho, sino un proyecto estratégico. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Rosario Avilés. Ella es periodista especialista en temas de la industria aeroespacial, de la industria de la aviación. Hay mucha gente que piensa que sí es un capricho, que no tiene sentido que el gobierno mexicano maneje una aerolínea comercial. ¿Qué piensas tú, Rosario? Bueno, es que todo depende de para qué queremos una Ujú. aerolínea. O sea, creo que todo se vale siempre y cuando sepamos muy bien qué es lo que se necesita en el país, y creo que eso es lo que nos está haciendo falta. Desde hace mucho tiempo se ha pedido que haya una política de Estado en materia de industria de transportación aérea, porque lo primero que tienes que saber es, a ver, ¿dónde estamos? ¿Qué tipo de aerolíneas tenemos? ¿Y qué queremos hacer con ellas? Tenemos una red de aeropuertos muy buena, tenemos una posición geográfica envidiable y tenemos acuerdos bilaterales con muchísimos países. Y hasta ahorita, pues la verdad es que no se ha visto una política de Estado que te diga a dónde queremos ir. Han quebrado en los últimos 30 años 30 aerolíneas. Mm. O sea, es un Uf, promedio de una por eso año. es en México. En México, Ujú. así es. Y eso lo que te dice es que no hay un rumbo. Y lo que Ahora es un negocio necesitamos muy es eso. frágil. Lo que hemos visto es que a las aerolíneas les va muy bien en ciertos momentos, pero cuando hay alguna crisis, una pandemia, un aumento en los precios de los combustibles, entonces quiebra. Efectivamente, es un negocio muy, muy complicado. Tiene muchas características. Por un lado, pues es como de estos perecederos. Lo que no vendiste, el asiento que no vendiste hoy, ya no se Ujú. vendió nunca. Pero por otro lado, es de inversiones muy altas. Y por otro lado, también está muy sujeto a los vaivenes del mercado, como dices. Si hay una subida del precio del combustible, siempre le va a pegar en la estructura de costos de las aerolíneas. El combustible puede llegar a ser hasta un 30%. Dice la presidenta que es un proyecto estratégico, pero el hecho es que es una aerolínea que está teniendo ahora, me imagino, 4 aviones, que está perdiendo mucho dinero. Ahora, a lo mejor, si quieres, nos ilustras sobre ese tema, pero que está volando a los mismos destinos que las empresas comerciales, que Aeroméxico, que Viva Aerobús, que Volaris. ¿Tiene sentido tener una empresa militar que pierda dinero y que esté volando las rutas México-Tijuana o México-Puerto Vallarta? Justamente ese es parte del problema. O sea, sí, este país sí necesita una aerolínea que conecte a a los grandes aeropuertos, o los aeropuertos medianos de México, con otros mucho más chiquitos, con Mm. plazas más pequeñas. Hay muchos lugares que se quedaron desconectados con la quiebra de Aeromar, por Ujú, ejemplo, o ujú, con la de Aerocalafia, o con las otras quiebras que ha habido. ujú. Y ahí sí se requiere una aerolínea que caliente rutas, así se dice, que es, que empieces a hacer mercado Ujú. y que eso O haga sea, para eso podría servir. serviría muy bien, no para competir Ujú. con las 3 aerolíneas troncales que tenemos, que de por sí ya compiten y tienen, pues, sus vaivenes. A veces pierden, a veces ganan. Han tenido problemas, por ejemplo, Viva y Volaris, por el tema de los, motores, Ujú. de los Pratt& Whitney, que han tenido que estar bajando. Y eso ha hecho que sus finanzas se vean muy comprometidas. Aeroméxico, pues, salió también De una quiebra, en de una realidad, en la quiebra. pandemia. Así es, Y, del y capítulo 11. recuerdo que el presidente López Obrador dijo que no la iba a rescatar. Finalmente la rescató Delta, la empresa estadounidense. Pero pues en el caso de Mexicana está perdiendo dinero. ¿Qué tanto pierde? ¿Sabemos cuánto pierde? Bueno, hay un cálculo que realmente es muy difícil saberlo porque no tenemos cifras reales que puedan ser constatables ahora. Que deberían tener, porque es una empresa pública, ¿no? Es una Deberíamos. empresa del gobierno, deberíamos saber cuánto dinero pierde cada día o cada mes, ¿no? Así es, hay un cálculo que hizo un colega por ahí del Financiero Ujú. que dice que pierde 3.5 millones de pesos por día. Por día. Bueno, pierda lo que pierda, Ujú. lo que sí es importante es que no sabe qué vocación tiene. Ujú. O sea, en el momento en que compran los aviones Embraer, que son aviones que van a competir directamente con los A320 y los Boeing 737 de Aeroméxico, en esas rutas, que son las 10, 12 rutas
que todas las aerolíneas cubren y que son las más socorridas y las más competidas, en ese momento estamos en problemas porque efectivamente, como comentas, ¿cuál es el sentido de que una empresa del Estado se meta a competirles a las aerolíneas privadas? Lo que sí tendría mucho sentido es que fuera aquellos lugares donde no hay conectividad, donde urge conectividad. O sea, por ejemplo, Lázaro Cárdenas. Ujú. Lázaro Cárdenas tiene una industria siderúrgica muy Así importante, es. se quedó desconectada. Ujú. Salina Cruz, con la industria petrolera, que bueno, estamos en O problemas sea, y si le todo, dieran pero hace servicio falta. a aquellos destinos que no están teniendo servicio, sí tendría sentido y no Así sería es, competencia desleal. Tal y como exacto. es ahora es competencia desleal, ¿no? Así es, eso va a ser un problema. Ya vivimos esa película, ya tronaron varias aerolíneas con eso. La misma Mexicana tuvo muchos problemas en su momento por esta situación, por esta competencia que se daba en un momento con Taesa, con Aeroméxico, con Aviaxa, y eso no hizo fuerte a la aviación, no la hace sana. Ujú. Lo que se necesita es que haya una vía, una ruta, una política y la verdad es que podrían ser aerolíneas grandes que volaran destinos en todo el mundo y que nos trajeran muchos turistas. El asunto es que para eso se necesita, sí, un acuerdo, un consenso entre la industria, el gobierno y también pues otros agentes, ¿no? que están involucrados, hoteleros, restauranteros, gobiernos estatales y aprovechar nuestros convenios bilaterales. Mm. Creo que aquí hace falta esta visión de largo plazo y esta capacidad de ver qué necesita el país hacia adentro en conectividad y qué necesita hacia afuera para hacer pues mucho más rentable a nuestra aviación. Si le echo un vistazo a- a otros países, encuentro, por ejemplo, que Aerolíneas Argentinas ha venido perdiendo, pero millones y millones de dólares a lo largo de muchos años. Pero incluso empresas como Air France se tuvieron que unir con KLM, por ejemplo, para poder competir en el mercado internacional. Y sin embargo, pues ahora nos dicen que viene una mexicana de aviación y que va a competir y que si tiene pérdidas, pues que no importa, que el gobierno, los contribuyentes vamos a poner dinero. Sí, aquí hay un problema porque se ha convertido en algo ideológico en Ujú. lugar de ser algo de servicio real. O sea, la asignación O que sea, es le dan. político en realidad. Así es, Ujú. así es. Y digo, si fuera, realmente tuviera esa intención de servicio, como está puesto en la nueva ley de aviación, se Ujú. creó una figura que es asignación, y esto no existía antes y está hecho precisamente para aerolíneas con interés público y Ujú. aeropuertos de interés público. ¿Qué significa eso? Que vamos a crear más riqueza, que vamos a hacer mercados, que vamos a crear empleos y le vamos a dar una vocación específica a esas aerolíneas y a esos aeropuertos. Entonces, creo que lo que necesita pues el gobierno mexicano es sentarse, hacer un alto y decir, a ver, ¿a dónde va la aviación mexicana y para qué necesita una aerolínea del Estado? Ujú. Creo que si lo metieran en estas plazas que comentamos, Ujú. sería importante y además hay otro problema que también deberían resolver, que es el asunto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ujú. Al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se le limitaron los slots. Efectivamente, como en un esfuerzo para que las aerolíneas se fueran al AIFA, pero en realidad no está ocurriendo. Bueno, hay más vuelos en el AIFA, pero pues siguen siendo una fracción de lo que hay en el aeropuerto de la Ciudad de México. Así es, porque el aeropuerto de la Ciudad de México, al final de cuentas, es el más importante del país, es la entrada y es el que se negocia en los bilaterales. Cuando se negocian rutas, se negocia específicamente la Ciudad de México Claro. y esto ha hecho pues que se concentre un hub donde están pues, todas las aerolíneas internacionales y de ahí vienen las conexiones hacia adentro. Entonces, creo que lo que sí necesitan es una asesoría fuerte en lo que es una aviación comercial, para qué sirve, por qué es importante. Y yo no estoy peleada con el hecho de que haya una aerolínea del Estado, siempre y cuando esté armonizado con el resto. Es curioso, Aeromar servía más en ese sentido porque Aeromar tomó la decisión desde el principio de darle servicio a lugares relativamente pequeños. Recuerdo a San Luis Potosí, por ejemplo, Así a es. Lázaro Cárdenas.
Eso sería lo que, o sea, debería ser quizás Mexicana más un reemplazo de Aeromar que un intento de competencia desleal en contra de Volaris y de Aeroméxico. Así es, yo veo que esa sería una mejor vocación para Mexicana y también, bueno, eso tiene que ver con el avión que adquirieron. Sí, un Embraer. Sí. Cuéntanos del Embraer. Porque sé que hay varios Embraer, algunos son más pequeños y hay otros que son de más de 100 pasajeros. Sí. ¿Qué compraron? Compraron un Embraer, bueno, son 10 190 que son de 132 pasajeros. Eso es competencia ya contra un 737 o una 19. Y compraron 10 195 de 146 pasajeros. Bueno, más todavía. Más todavía. O sea, no son aviones pequeños, no son aviones para darle servicio ni a Lázaro Cárdenas ni a San Luis Potosí. Así es, ni siquiera entra en Lázaro Cárdenas el avión, porque es un aeropuerto muy pequeño, igual que Salina Cruz, por ejemplo. Entonces, ahí sí hubiera valido la pena y tuvieron en las manos esa posibilidad de quedarse con los aviones que eran de Aeromar, los ATR. Sí, que además creo que son bastante buenos. O sea, todo el buenos. mundo se asombra porque son de hélice, pero en realidad lo que me dicen es que son muy buenos, son muy seguros. Es la tecnología más avanzada, los hace una empresa que está asociada con Airbus, que es ATR precisamente, que significa aviación regional, transporte aéreo regional. ¿Y no quisieron los ATRs? Pues no se pudo concretar. Hubo ahí también problemas porque el que era dueño de Aeromar al final no se puso de acuerdo, pero hubiera valido mucho la pena que ese lote, que todavía está ahí, están en el aeropuerto, Sí, los he visto deteriorando. Exacto, al aire libre. Entonces hubiera valido mucho la pena, incluso si lo pueden hacer todavía, vale la pena rescatarlos y utilizarlos en esas rutas cortas, en esas alimentadoras de las empresas troncales, que eso nos ayudaría como país a tener mucho más movimiento hacia adentro, a hacer más rápido ciertos viajes, a darle también a las personas pues esta posibilidad de viajar a lugares, por ejemplo, en lugar de venir a la Ciudad de México y de aquí ir a otro lado, viajar a Guadalajara, viajar a Tijuana, viajar a Monterrey y de ahí ir a otros lados. O tener vuelos de Torreón, Tijuana, o sea, vuelos más locales de alguna forma. Una red interna nos hace mucha falta. Creo que este país ganaría muchísimo y muchos aeropuertos ganarían mucho porque están pues casi con 1% de ocupación, ¿no? Claro. Me dices que esto fue una decisión política claramente del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero también me parece que fue una decisión para tratar de apuntalar el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Es exitoso el AIFA? Todavía no. Yo creo que se hicieron muchas expectativas por encima de las posibilidades ¿Sigue que teniendo una tendría. sola pista? Nos habían dicho que iba a tener, creo que 2 o 3 pistas, Sí. ¿no? Bueno, tiene 2, pero una es de uso militar Eso completamente. Entonces tiene una. Tiene una para efectos prácticos, pero independientemente de las pistas que tenga, también estamos en un espacio aéreo común con la Ciudad de México. Y veo que sí coincide, que sí genera problemas con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sobre todo, digo, en este momento hay muy poco tráfico, digamos que es posible manejarlo sin problemas, pero en la medida en que crezca el tráfico, obviamente va a haber problemas en la coordinación, ¿no? De los tránsitos de un aeropuerto al otro. Y creo que ahí, pues sí hubo este arranque de yo puedo hacer un aeropuerto, ¿no? Ya existía uno ahí y no fue la mejor idea, ¿no? Yo creo que esto nos ha costado mucho. Aún con el paso del tiempo, ¿Texcoco hubiera sido mejor opción? Pues Texcoco ya iba encarrerado, es como si vas en un despegue a 300 kilómetros por hora y lo abortas, ¿no? Realmente causó muchísimos problemas. Me parece que no lo pensaron suficientemente bien, hicieron estudios al vapor. Sí. ¿O fue una decisión política? Y fue una decisión política sin duda. Rosario Avilés, especialista en temas de la industria de la aviación y de la industria aeroespacial, gracias por conversar con nosotros muchísimas gracias a ti por invitarnos. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.